Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Y hoy me gustaría profundizar en un tema con el título El espejo de la conciencia. Y la conciencia es una facultad que nos permite percibir aspectos sutiles de nosotros mismos. También lo podíamos comparar con un espejo en el que podemos ver cómo estamos ahora, podemos ver nuestras actitudes, podemos ver nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, pero al mismo tiempo la conciencia confronta ese estado de cómo estamos ahora con nuestra identidad más elevada, con nuestra identidad espiritual, con nuestra identidad original, con nuestra mejor versión. Y en ese confrontar cómo estamos ahora, cómo nos sentimos ahora, cómo son nuestras actitudes, nuestro comportamiento, con ese estado elevado, a veces quizás no nos sentimos bien, nos podemos sentir como defraudados con nosotros mismos. Y de ahí que muchas veces se rechace escuchar esa voz de la conciencia. Se habla de la voz de la conciencia, esa voz del Pepito Grillo, la voz de la conciencia de Pinocho, que le decía constantemente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando internamente no hay fortaleza, cuando nos sentimos débiles internamente, nos cuesta escuchar esa voz, nos cuesta aceptar esa confrontación entre cómo estamos ahora y cuál sería nuestro estado más elevado. Y entonces lo que se hace muchas veces es huir de escuchar esa voz y entramos en huidas en muchos aspectos externos, en hacer muchas cosas, en estar con gente, en hablar, en mucho tipo de distracciones, por no ser capaces de aceptar esa mirada, esa visión que quizás ve una distancia grande entre cómo nos sentimos ahora, entre cómo nos vemos ahora y cuál es esa identidad espiritual, elevada y original del ser que somos. Pero la conciencia no es un enemigo, en realidad la conciencia es una gran herramienta para abrirnos una puerta, para abrirnos un camino hacia nuestro ser espiritual, hacia nuestra identidad espiritual. Y ¿cómo podemos convertir a la voz de la conciencia, ese espejo, en nuestro aliado? Un primer aspecto a considerar es no sentirse culpable. La culpabilidad nos quita mucho poder, nos debilita. Estamos donde estamos, hemos llegado hasta aquí por diferentes experiencias que hemos vivido. Hemos afrontado las situaciones lo mejor que hemos podido, hemos respondido ante los demás y ante las situaciones como mejor hemos considerado en ese momento. Y ahora, cuando empezamos a reconocer esa capacidad de la conciencia, ese gran instrumento, ese espejo donde mirarnos, para ser capaces de hacerlo hemos de quitar ese sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad a veces también es una excusa para no hacernos responsable de
de lo que podemos hacer para realizar cambios en nosotros mismos, en nuestra vida, ¿no? Sentirme culpable a veces es entrar en el victimismo, ¿eh? Pobre de mí, qué mala que soy, qué poca fuerza que tengo, no puedo hacer nada. Y ahí es como que yo misma me limito y me impido realizar posibles cambios en mi vida. Y aquí lo que me puedo plantear es si hay alguien con el que yo siento, hacia el que yo siento un afecto y que veo que tiene una debilidad que le lleva al sufrimiento, una debilidad que le hace caer una y otra vez, ¿cómo me relacionaría con esa persona? ¿Cómo trataría de ayudarle para superar esa debilidad? ¿Le estaría señalando constantemente esa debilidad? ¿O quizás le animaría a sacar fuerzas de dentro, a tener una actitud diferente, a cambiar una forma de pensar, una forma de ver las cosas? Y es algo que hemos de hacer con nosotros mismos. Hacia nosotros dirigir una atención amorosa y desapegada. Amorosa en el sentido de mucha aceptación, de mucho respeto ante esas debilidades, ante ese espejo en el que podemos vernos en nuestra peor y en nuestra mejor versión, en esos dos aspectos, en esas dos caras de la moneda. Desapegarnos de nuestras debilidades, porque esas debilidades en realidad no es lo que somos es esa mejor versión de nosotros mismos, esa imagen elevada que podemos ver en el espejo y que a veces nos confronta con nuestra versión actual. Entonces, desde ese amor hacia nosotros, una energía que nos fortalece, que nos da entusiasmo, que nos permite seguir avanzando, aceptar esa mirada que nos confronta, y ese desapego hacia nuestras debilidades, podemos aceptar el vernos en ese espejo y permitirnos abrir esa puerta que nos dirige hacia nuestro verdadero ser, nos abre ese camino hacia nuestra identidad espiritual, hacia esa versión elevada. Y una historia que tiene que ver con este camino es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no he leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero sí que cuando mi hija era pequeña vi bastantes veces esa película de dibujos animados de Walt Disney. Y era una película que no me gustaba ver. Era una película que me producía rechazo. Me sentía mal cuando la veía. Y llegó un momento en este camino de autodescubrimiento que me pregunté, bueno, ¿por qué tienes rechazo hacia una película de dibujos animados? ¿Qué es lo que te está haciendo ver esa película que sientes rechazo? Y yo sé que cuando hay rechazo hacia algo, ese rechazo también es hacia algún aspecto de uno mismo, algo que quizás nos cuesta ver o no queremos ver, algo que quizás nos hace daño y que tenemos de alguna manera algo escondido. Y entonces, viendo lo que me transmitía esa película de dibujos animados, Alicia en el País de las Maravillas, pues me di cuenta que la veía totalmente disparatada. No sé si la habéis visto. Es una historia en la que Alicia pues se mete en un mundo fantástico, el País de las Maravillas. Y
en ese país empieza a pasar por diferentes escenas, todas como caóticas y como muy locas, como es un mundo que yo veía como loco, y como esa locura me producía un rechazo. En realidad, cuando pude ver esa historia con una visión más amplia, con desapego, como intentando comprender por qué tenía rechazo hacia ella, me di cuenta de que la historia se trata de que Alicia quiere salir de ese país, quiere encontrar el camino de regreso a su casa. Y en ese camino de regreso a su casa, pues pasa por todas esas imágenes, por todas esas historias caóticas y que no tienen sentido. Y os voy a explicar algunas de esas escenas. Hay una que, por ejemplo, aparecen unas flores rosas hablando muy altivas, ¿eh? Son flores muy hermosas, muy exuberantes y se muestran pues con mucha arrogancia. Y le hablan a Alicia y la tratan como una mala hierba y le dicen eso. Dice, ¿tú eres una mala hierba? Y Alicia, cuando oye eso, se siente muy ofendida. Yo soy una niña. Y las flores, las rosas, todas arrogantes, prepotentes, hablando entre ellas, criticando a Alicia. Mira qué mal va vestida, pero mira qué aspecto tiene. Parece una mala hierba. Y Alicia se siente cada vez más ofendida. Yo no sé si os resuena internamente estas actitudes de qué buena que soy, qué bien que estoy, soy mejor que otros, o esa actitud de sentirse herida, de sentirse ofendida por algo que me están diciendo, por una crítica no muy constructiva, ciertamente en este caso. Realmente ese viaje de Alicia en el País de las Maravillas nos está mostrando diferentes actitudes que podemos tener internamente. Es como un mundo mental, un mundo de fantasía, pero un mundo en el que vive el ser humano. Hay otro personaje que me parece muy divertido y en el que algunas veces me he visto reflejada, y es el conejo, que va siempre con un reloj en la mano y va diciendo llego tarde, llego tarde, llego tarde, y siempre mirando el reloj. Y en algún momento pues yo me he visto a mí misma como ese conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, de esto ya hace algún tiempo, pero recuerdo que una vez que tenía muchas cosas que hacer y hubo un momento que me dije, Anabel, pareces el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, con el reloj en la mano y diciendo, llego tarde, llego tarde. Y otro personaje también como muy potente y que muestra una actitud muy dura, pero que podríamos mirar si quizás en algún momento nos sentimos reflejados, es la Reina de Corazones. La Reina de Corazones tiene una frase que es que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Y yo no sé si en algún momento habéis sentido una actitud quizás hacia nosotros mismos, quizás hacia los demás, juzgando a alguien, criticando a alguien, una actitud, una mirada dura, una mirada crítica de alguien que tiene un comportamiento que no nos gusta, que no nos parece correcto, quizás nosotros mismos o quizás otros. Bueno, como os comentaba, pues revisando por qué tenía rechazo hacia esa película, me di cuenta que en realidad estaba reflejando algunas actitudes internas que yo podía haber tenido.
creo que está reflejando pues ese mundo interior, mental del ser humano, un mundo bastante caótico, un poco loco, en el que estamos buscando el camino de regreso a casa, de regreso al hogar. ¿Y cuál es ese regreso al hogar? Pues ese regreso al hogar es el regreso al ser, el regreso a esa identidad espiritual, a esa identidad olvidada, a esa identidad perdida, a esa identidad que me está mostrando el espejo de mi conciencia. El espejo de mi conciencia me muestra esas dos caras de la moneda, cómo estoy ahora, pero también ese estado elevado, ese estado original, ese estado del que realmente yo soy. Me está mostrando el camino hacia ese estado. Entonces se requiere valentía para tener esa mirada, para aceptar esa mirada hacia el espejo, esa confrontación conmigo misma, y en realidad es la valentía del héroe que afronta sus miedos, afronta la lucha contra los monstruos. También es el camino del descubrimiento del Santo Grial. El Santo Grial es el cáliz de la vida eterna, y esa búsqueda del ser es la búsqueda del ser eterno, del ser consciente, del ser divino, del ser que nunca muere. Cuando nos atrevemos a mirar ese espejo de la conciencia, podemos traspasar esa puerta que nos lleva a ese mundo espiritual, a esa identidad eterna. Y ahí también nos encontramos con ese sol espiritual, que es un buen aliado. Ese sol espiritual nos ilumina el camino, nos acompaña con una energía amorosa, y en momentos de debilidad, en momentos de flaqueza, en momentos de retos, ese sol espiritual nos conforta con su calidez, con su compañía, con su amor incondicional. Y en ese viaje, por ese camino de autodescubrimiento, no estamos solos. Y a nivel físico, nos es más fácil ver cuando, por ejemplo, un niño pequeño tiene una mala postura al caminar o al sentarse, y vemos que esa mala postura al caminar o al sentarse pues le puede llevar a tener problemas en su columna vertebral. Pues nos es fácil reconocer que es bueno corregir a ese niño, hacer que haga algún tipo de ejercicio, pues irle reconduciendo en esa postura al andar o al sentarse o al hacer según qué movimientos o según qué gestos. Eso lo vemos claro, pero a veces nos es más difícil ver a nivel sutil lo importante que es corregir esas posturas internas, esas actitudes internas que nos apartan de esa identidad de quiénes somos. Y en realidad el hacer ese esfuerzo de soltar esas actitudes de negatividad que nos llevan al sufrimiento no es más que corregir esas posturas internas y resituarnos internamente en la conciencia de quiénes somos. Y a eso también nos ayuda ese sol espiritual. Cuando conectamos con esa energía, nos resitúa internamente en una posición interna correcta, precisa, de rectitud.
Y una forma de ir mirándonos en ese espejo poco a poco, sin que sea algo muy impactante, sin afrontar esa mirada totalmente de golpe de esa conciencia tan elevada y que quizás vemos muy distante, muy lejana, podemos empezar viendo en ese espejo alguna debilidad en concreto que en este momento nos está llevando a mayor sufrimiento, a mayor daño en este momento. ¿Cuál es esa debilidad? ¿Cuál es esa actitud que me está produciendo mucho sufrimiento y que realmente siento que necesito soltar, transformar, cambiar? Y empezar a enfocarme en esa actitud, en esa debilidad que en este momento siento que me está produciendo mayor sufrimiento. Y entonces reconocerla, aceptarla. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo trabajarlo. Por ejemplo, cogemos la ira. Sentimos que la ira es una actitud que hemos mantenido durante mucho tiempo, en la que hemos sustentado pues algún tipo de fortaleza porque nos hemos apoyado en ella para afrontar algunas situaciones, pero ahora en este momento nos damos cuenta de que nos lleva al sufrimiento. Podemos ver por qué nos hemos apoyado en la ira, quizás para conseguir algo que queríamos, quizás para hacer que alguien cambiara una actitud que no nos gustaba, quizás para demostrar una cierta fortaleza delante de los demás, quizás para demostrar una cierta valía delante de los demás. Entonces, bueno, tengo que ver cómo sustituir eso que de alguna manera he conseguido mínimamente a través de la ira, cómo lo puedo conseguir a través de aspectos positivos, a través de cualidades, a través de aspectos que me fortalecen. Si tengo que demostrar mi valor mostrando mi ira, o tengo que conseguir algo con tozudez, mostrando ira, tengo que plantearme si vale la pena eso que quiero conseguir o no vale tanto la pena y prefiero permanecer en un ambiente más calmado, más tranquilo y prefiero soltar la ira y fortalecer una paz interna, fortalecer un ambiente de paz, de tranquilidad. Quizás eso que quiero conseguir realmente no es tan importante. Valorar qué es lo realmente importante. Quizás realmente es más importante mantener una paz interna y quizás desde esa paz interna puedo hablar con esa persona de la que quiero conseguir algo o que pretendo que cambie su actitud, que quizás no considero correcta. Y quizás desde ese estado de paz interior, desde ese estado de bienestar, habiendo soltado la ira, no queriendo mantener esa actitud de ira, manteniendo esa paz, desde ahí puedo comunicarme con el otro de otra manera. Y quizás si tengo que conseguir eso que quiero conseguir, si es algo que es correcto, que es bueno para mí, que es beneficioso para mí y para el otro, desde esa paz lo voy a conseguir. Y así, poco a poco, haciendo un cambio de actitudes, ese espejo de mi conciencia se puede ir limpiando y voy a ir viendo que actitudes que he ido manteniendo porque no he sabido otra cosa que hacer, de alguna manera han sido actitudes negativas pero que me han servido de apoyo, poco a poco las puedo ir soltando, las puedo ir
transformando en actitudes positivas, y ese espejo de mi conciencia cada vez va a estar como más limpio, más claro, más abierto, a que yo pueda ver los siguientes pasos que tengo que dar en ese camino hacia mi verdadera identidad, hacia mi verdadero ser. Y bueno, para ello lo mejor es la práctica, y como sabéis, la herramienta que utilizamos en Brahma Kumaris es la meditación, y en concreto la meditación Raya Yoga. Y ahora vamos a tener una práctica de meditación para ir profundizando en ese campo de nuestra conciencia, en ese viaje hacia nuestro propio ser, a reencontrarnos con nosotros mismos en ese camino como Alicia en el País de las Maravillas, que buscaba el camino hacia su casa, el camino hacia el hogar, el camino hacia el ser. Y para ello pues vamos a irnos sentando cómodamente. Vamos a ir sintiendo los pies bien apoyados en el suelo, la espalda la sentimos cómoda en el respaldo del asiento. Podemos mover suavemente nuestro cuerpo, como recolocándolo. Buscando una postura cómoda, relajada. Y manteniendo nuestra conciencia despierta y alerta. Y vamos a ir prestando una atención consciente a todo nuestro cuerpo. De los pies a la cabeza. Y vamos a irle transmitiendo a nuestro cuerpo un sentimiento de apreciación, de valoración, de agradecimiento. Nuestro cuerpo es un fiel instrumento y a través de él nos podemos expresar, relacionarnos en este mundo físico. Y quizás mi cuerpo tiene alguna enfermedad, alguna debilidad, y
puedo sentir algún malestar físico. Pero aún y así mantengo ese sentimiento de agradecimiento, de reconocimiento hacia este fiel instrumento. Y nuestro cuerpo tiene una sabiduría natural. Intenta encontrar el equilibrio. Cuando quizás yo misma, el ser consciente, no he sabido mantenerlo. Así que ahora le envío un mensaje a todo mi cuerpo. Un mensaje de seguridad, de tranquilidad, de protección. Y las responsabilidades van quedando fuera de la conciencia. Lo que he de hacer, en lo que me he de ocupar, va quedando fuera de mi conciencia. Y voy alimentando una energía de bienestar. Una conciencia de presencia. Atenta y relajada al mismo tiempo. Y en estos momentos me permito contemplar la vida como si estuviera de vacaciones, de viaje. Y en realidad soy un viajero. Yo, el ser consciente, el ser viviente, el alma, soy energía espiritual. Yo, el alma,
chispa de luz divina. No pertenezco a este mundo físico. Yo, el alma, pertenezco al mundo del dulce silencio, al hogar de las almas. Un espacio de pura conciencia, de puro silencio. De total paz. De total quietud. Y de allí partí una vez para entrar en un cuerpo físico, en el mundo físico. Y me voy haciendo cada vez más consciente de mi verdadera naturaleza espiritual. Y me puedo ir desapegando de mi identidad limitada. De la identidad asociada a mi cuerpo físico. Yo no soy mi cuerpo físico. No soy el nombre de mi cuerpo. No soy las acciones que realizo a través de mi cuerpo. Soy el ser consciente, el ser que observa a través de la ventana de los ojos. Y desde la facultad de la conciencia
Puedo observar mi cuerpo, el lugar donde estoy, los objetos que me rodean de una forma desapegada. Todo esto pertenece al mundo físico, al mundo de la materia, al mundo de la energía más densa. Y yo, el ser consciente, pertenezco a un mundo sutil, a un mundo de energía espiritual. Y estoy situado en la conciencia del observador desapegado, siendo consciente de lo que estoy observando y de quién es el que observa. Yo soy el observador desapegado, sutil e intangible. El observador tranquilo, y sereno. Y puedo contemplar el mundo físico con desapego. Estoy aquí de viaje, temporalmente, desde el desapego, desde la observación consciente y serena. Puedo contemplar el mundo como un hermoso escenario en el que expreso la energía de mi ser, las cualidades de mi ser. Desde esta observación consciente y desapegada, puedo decidir qué energía
activar en mi ser. ¿Qué actitud adoptar? ¿Con qué cualidad impregnar la energía de mis palabras, de mis acciones? Con desapego, puedo contemplar la energía de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Y desde el desapego voy llenando mi mundo interior de conciencia, de presencia, de una energía estable y serena. Y con mi conciencia voy creando un espacio de crecimiento para mi propio ser. Un espacio de libertad. Un espacio en el que el ser puede expresarse en libertad y con confianza. Y voy descubriendo que mi naturaleza espiritual es como la naturaleza de Dios. Y mi vibración se va acercando a la vibración divina, a la vibración elevada del sol espiritual. Y creo una conexión con ese sol espiritual. Con la fuente suprema, siempre consciente, siempre amorosa. Y el Ser Supremo
siempre consciente de mi verdad eterna y original. Me muestra mi propia imagen como un espejo totalmente limpio, totalmente puro. Y puedo ver el brillo de mi ser, la luz de mi ser. En ese espejo divino me veo como realmente soy. Una estrella espiritual. Brillante. Radiante. Amorosa. Y desde esta conciencia creo un ambiente de silencio, de presencia, de verdad. Y esa chispa de luz que soy toca a otras almas y las ayuda a encenderse. Reconozco el valor de vivir mi vida de forma consciente. Cada acción que realizo es valiosa. Con sentido. Impregnada por la presencia del ser.
Y poco a poco voy volviendo a la conciencia del lugar donde estoy, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Bueno, espero que hayáis disfrutado de ese viaje de retorno hacia el hogar, hacia el ser. Un viaje interesante de aventuras en el que la meta es importante, pero también es importante disfrutar de cada momento, aprendiendo y compartiendo ese camino con otros. Y a veces cuesta afrontar esa mirada en el espejo de nuestra conciencia, pero realmente el hacerlo hace nuestra vida valiosa, porque si no nos perdemos en tantas cosas que nos ofrece esta vida, en tantas distracciones, en tantas pequeñas cosas que parece que por un momento nos llenan, pero que al momento siguiente ya han perdido todo su valor, toda su consistencia. Y cuando entramos en ese camino hacia el ser que ya somos, pues podemos ir dándonos cuenta de que cada paso que damos es un paso valioso y que cada paso nos va acercando más hacia nuestra meta y que realmente vale la pena seguirlo y disfrutarlo. Pues contenta de haber estado aquí y nos veremos en otro momento. Y si queréis dejar algún comentario, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, pues lo podéis hacer cuando acabe la transmisión debajo de la pantalla de la imagen. Om Shanti y hasta pronto.